porque tenemos todos los canales abiertos para eso. La economía, ¿cómo anda? Bien, mal. Hay muchas comparaciones que se hicieron en muchos lugares. Decía el doctor Zabaleta, estamos como en el 74. Emiliano Estrada en algún momento dijo, estamos como en la época de Alfonsín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ve el sector industrial? Se lo preguntamos al doctor José Urtubey, al que le damos los buenos días y le decimos bienvenido a De Buena Fuente. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estamos? Sí, yo no soy de los que hacen comparaciones, si estamos en los 70, los 80, porque no tiene sentido hacerlo. Por darte una idea, estamos en un mundo totalmente distinto. Estamos en un mundo que no existía en los 80, no existía en los 70. Cualquier persona puede entender que el impacto tecnológico que hoy tiene en el mundo, la globalización, obviamente cualquier episodio como la guerra Rusia-Ucrania, en un contexto globalizante como el de hoy, genera condiciones que son totalmente distintas a los países en términos económicos como la Argentina. Entonces, sí. Es casi... La pandemia anterior, cosa que no se había dado nunca desde 1918 en la fiebre amarilla española, pero que no tiene nada que ver con el impacto que tuvo la pandemia, con lo cual me parece casi una inmadurez esas comparaciones. Yo creo que estamos en una situación compleja, distinta y que tiene características propias. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, obviamente, todo lo que tiene, empezó con la guerra comercial tecnológica entre China y Estados Unidos, que empezaron a poner cierta tensión en las relaciones y que eso después tuvo un efecto con la pandemia y a renglón seguido con la guerra entre Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, tuvo un efecto muy negativo en donde vemos una concentración más regional de las economías. Nosotros, lamentablemente, a esta crisis entramos en crisis. Lo hablábamos en tu programa antes del 2019, ya estábamos en una crisis galopante y entramos en crisis, con lo cual las condiciones con las cuales empezamos ya fueron muy complejas. Ahora, dicho esto... Hablábamos en esa época, antes de la pandemia, de la crisis del gobierno de Macri, que realmente bajó los índices industriales, bajó los índices de empleo, bajó todo, y así entramos en la pandemia. Con un 54% de inflación. Claro. Esa es la realidad sobre la cual entramos nosotros a esta crisis. Ahora, ingresados en la crisis, también venimos, el episodio de la pandemia fue algo complejo, muy complejo. Yo creo que todo lo que fue la asistencia del sector privado estuvo bien dada. Estuvo bien dada. Estuvo bien dada. Sí. Si no hubiese sido muy difícil la supervivencia de muchísimas cadenas. No se podía trabajar. No se podía trabajar. Cualquier pyme, cualquier empresa, cualquier servicio está hoy, creo que por lo menos, o debería estar agradecida de esos apoyos que tuvo. No está agradecida. Y es una de las cosas que usted dice, yo no veo al sector comerciante, al sector de las pymes, al sector de las empresas, de agradecer esta mitad del sueldo que le pagó a los trabajadores el gobierno nacional. Es como los subsidian a los pobres, a nosotros nunca nos dieron nada. ¿Usted lo siente así? No, yo creo que hubo objetivamente una asistencia y los números lo demuestran, pero más allá de eso, creo que salida de la situación, sí hubo quizás faltas de reflejo en el manejo económico, sobre todo en un manejo integral de la economía. Fíjate vos que, por darte una idea, el 17 de junio, con la venta de los bonos de Enarsa para importar energía, generó eso una corrida cambiaria que le hemos sufrido y que después se desencadenó en todo lo que hemos visto. Sí. Eso también sumado a que la coalición gobernante tenía posiciones políticas distintas y las tensionaba. Entonces, una crisis política llevó y desencadenó una crisis, agudizó el problema económico. Entonces, creo que ahora el desafío se refiere a los enfrentamientos por ahí entre Cristina y Fernández, Fernández. Sí. Sin duda, eso no fue algo que haya colaborado al problema económico. Entonces, ¿qué veo hoy? El desafío es, habiendo tomado conciencia de que las parcialidades políticas no son algo positivo, cuando estás en medio de una crisis económica, habiendo tomado conciencia
de que hemos tenido impactos negativos como el extracosto energético producto del incremento del precio del gas por el faltante en Europa por el problema de Rusia, Ucrania con Rusia. Que es algo a nivel internacional. Sin duda. Por ejemplo, hablando con salteños argentinos que viven en Marsella, ellos, por todo este problema económico y por la guerra y demás, pagaban la factura de luz 30 euros mensuales. Así Ahora es. pagan 300. Así es, O sea, eso. digamos, es algo mundial esto. Sin duda. Entonces, ¿yo qué digo? Hoy el desafío es no generar más problemas de los que ya, por esas condiciones que estás vos bien expresando, existen. Entonces, políticamente, sin lugar a dudas, creo que tenemos que esperar y exigir un comportamiento unívoco de la coalición gobernante. Creo que el desafío económico es grande, hay una situación delicada, los mercados, quizás, tanto los internacionales como los locales, no van a tener una paciencia infinita. Es decir, acá, obviamente, tenés que resolver cuestiones estructurales económicas y también hay cuestiones sociales que vamos a empezar a ver en la calle ciertas pujas, tensiones, como pueden estar expresadas en su máxima expresión con Grabois, que estamos viendo que tiene una tensión desmedida sobre la Grabois situación. está medio loco desde el momento que dijo la sangre que hay, o sea, que derramar... Por eso, entonces es lo que no necesita la Argentina. Pero bueno, hay que administrar esa situación. Dentro de lo que es la administración de eso, yo creo que lo positivo es que Argentina tiene potenciales para generar productos, bienes y servicios que el mundo hoy necesita. Entre esos podríamos hablar en términos energéticos, por eso me pareció interesante el anuncio de que se iba a construir el gasoducto, el tramo 2 del gasoducto, que es importantísimo, el que conecta Vaca Muerta con los centros urbanos de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es muy importante que se trabaje también en lo que es el fomento al comercio exterior, en que se refuercen las reservas del Banco Central, con lo cual el lineamiento es positivo, las medidas creo que van a tener que tener nuevas medidas, nuevas mediciones, porque la dinámica va a tener una volatilidad muy muy fuerte. Le decimos a la audiencia, Jessica, que está sentado con nosotros en nuestros estudios José Urtubey, él es dirigente industrial, lo que quieran mandar mensajes, audio, textos y fotos, ¿a dónde lo pueden hacer? La audiencia se puede contactar a las líneas 387-4147-505 y al 387-48-58-977. También, por supuesto, nos llaman al 421-4808 y el 421-4199. Hay uno de los temas que se puso en el tapete y que son los subsidios o los planes sociales. ¿Tienen que existir? ¿No tienen que existir? Ya se dijo desde el gobierno nacional que se van a controlar, que estén bien dados y a quienes realmente lo necesiten. ¿Cómo lo ve usted, José? En primer lugar, desde ya el control es indispensable. Cualquier recurso público debe tener un control acompasado, de lo contrario hay un manejo que por lo menos es poco transparente. Sí. En segundo lugar, creo que hay medidas que son transitorias que no pueden pasar a ser crónicas. Y Argentina se enamoró de lo que es el asistencialismo crónico, en vez de volcar mayores niveles de potenciación de lo que son las salas productivas. Entonces, hoy vos tenés casi un 45% de informalidad, economías populares que están rondando sobre ellas, y el desafío es generar mayores niveles de actividad, mayores niveles de empleo, mayores niveles de producción, que vaya comiendo ese nivel de subsistencia a partir del asistencialismo. Este es un proceso que no es inmediato, va a llevar un tiempo, pero creo que Argentina tiene, y todos los sectores, no solo públicos sino privados, tienen que avanzar a ese punto, de ir aumentando la formalidad, aumentando el empleo, aumentando la producción, y que el asistencialismo vaya teniendo la porción mínima hasta, ojalá sea en algún momento, que alcancemos niveles que ya sean casi irrisorios. Porque la gente quiere un empleo, la gente yo creo que quiere trabajar, de lo que la escucho, quiere generar
y producir. Entonces, ese es el horizonte sobre el cual tenemos que trabajar. Ahora, una de las cosas que anunció Massa es el aumento de las tasas de interés de los bancos, para que la gente no se vaya al dólar, sino ponga el efectivo en los bancos. Y ayer, por ejemplo, nos decía Claudio del Pla que las tasas positivas van a hacer que nadie que tenga plata quiera invertir para dar trabajo, sino que va a fomentar la especulación. ¿Lo ve así? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que identificar lo que son las medidas transitorias. Hoy vos hay que apagar el incendio, es decir, vos tenías una tensión o una propensión a volcarse al dólar blue, sobre todo en muchísimos de los aspectos económicos que obviamente te generan una inestabilidad en los precios. Cuando vos no tenés precios es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, desde el romanticismo podés aspirar a otra cosa, pero desde lo concreto vos tenés que cortar este drenaje de sangre, ponerle un torniquete y a partir de ahí sí, obviamente como recién hablábamos, son políticas que no pueden ser a largo plazo, pero que sí te pueden llegar a servir para controlar la situación en forma transitoria. Vos no podés tener una inflación casi, bueno, este mes va a ser una cosa muy elevada, pero no podés tener una inflación del 8 y poner tasa al 6, porque si no cualquier ahorro se pierde. No, entonces, creo que hay cuestiones románticas de Manuel que muchas veces la plantean desde mi punto de vista equivocada. Hay mucha especulación. Ayer nos decía un televidente o oyente que, por ejemplo, la bolsa de azúcar subió un 100%. En concepto de que suben tanto las cosas y cada vez que sube el dólar, el dólar no subió en 100%, subió menos. ¿Y qué es lo que sucede con los comerciantes que te suben todo, pero después no bajan nada, ¿no? Sí, yo creo que uno de los temas. En términos de especulación, como en todo rubro, en toda actividad, siempre hay algunos especuladores, no me cabe duda. Ahora, cuando vos no tenés precios, recién hablamos de esto, tenés el problema de que el tema de la reposición. Entonces muchos comerciantes, pymes, dicen, bueno, yo no sé cómo voy a hacer para tener reposición de mi producto. Y ese es lo que estuvimos viendo con mucha preocupación 2 semanas atrás cuando estaba el pleno ebullición este tema. Por eso lo más importante hoy es controlar los precios, pero controlarlo desde a partir también de darle certeza a lo que son el valor de las cosas, es decir, la referencia con la moneda. Esto es lo que... Ese es uno de los temas que se discute a veces, si el Estado tiene que tener un control de los precios a lo Moreno, si tiene que controlar de otra forma o tiene que dejar que... Para algo básico, tenemos que controlar con que la moneda valga lo que tenga que valer, no puede valer un día 1, el otro día 0,50, el otro día 0,25, así. Sí. Ahí es cuando empieza la tergiversación de las cosas y empiezan las alocadas subas. Pero más allá de eso también, y sobre todo en el interior, vos tuviste problemas con el gasoil y estás teniendo todavía problemas con el gasoil. Entonces muchísimas de las cadenas de abastecimiento generaron extra costos de flete o faltantes producto de esta situación. Y es ahí donde no nos podemos permitir entrar en ciertas desinteligencias. Y yo creo que así como te dije que salimos bien de la pandemia en términos de las asistencias, el gobierno tuvo una mala política en materia energética. Lo hemos visto puntualmente sobre el gasoil y lo hemos visto puntualmente en lo que hace a la prevención frente a la situación o la coyuntura internacional. Por ejemplo, la situación de Bolivia fue distinta, eso no tuvieron problema. Bueno, por eso, porque no tuvimos nosotros la posibilidad de anticiparnos, y eso es lo que creo que hay que tener en cuenta, y lo dije en su momento. Tengamos en cuenta la reacción que necesitamos en materia energética, en materia, por ejemplo, lo hemos visto en el gasoil, como te decía, en el gas. Tenemos que buscar anticiparnos los problemas. Ahora, ¿qué hace la gente que esté en su casa? Por ejemplo, si va a comprar el azúcar y está el doble. Yo estuve en un súper de la zona sur esta semana y salí corriendo porque en los almacenes está todo mucho más barato. ¿Qué hace la gente que necesita comer? Que es lo fundamental. Todos necesitamos comer y ahí sí tiene que estar la Secretaría de Comercio presente, es decir, hay que acompañar y concientizarse de todos los sectores que no pueden estar en esa situación. Pero desde ya que creo que todo esto va a colaborar en la medida que empecemos a ver una hoja de ruta más clara, con más certeza en lo que es la política económica. Por eso la unificación de criterios en las áreas es importante.
Más allá de un mega ministerio o un superministerio, no, es la lógica. La botonera tiene que estar todo, por ejemplo, las descoordinaciones que hemos visto en materia, como te decía, energética, en materia cambiaria, en materia financiera, llevaron a que una crisis compleja por parcialidades políticas se agrave. Esto es lo que hay que evitar. Ahora, yo veo dos cosas, y voy a ejemplos de ahora, por ejemplo. Hay crisis, no hay para comer, pero los hoteles están llenos. Si usted quiere sacar pasajes de avión, están todos llenos, no hay. Si vamos a los espectáculos, no sé quién venía ahora, Tini esto es una de esas chicas, Lali Espósito, lleno. Partido de rugby, de los Pumas, voy a Salta, lleno. Cualquier Sí, a Dios gracias espectáculo está lleno, ¿no? lleno. Porque en algún punto yo lo que veo, primero, ¿Hay plata o no hay plata? Y otro tema es el de las construcciones. Por ejemplo, acá estuvo sentado el titular de la UOCRA Salta y dijo, si seguimos a este nivel de construcciones en Salta, nos van a faltar obreros en la construcción. Uno ve, por el tema de las mineras, construcciones privadas de manera impresionante cómo Sí. han crecido, y decía el titular de la UOCRA, Salta está minada de obras públicas y privadas. ¿Cómo es la balanza? si yo te diría en el consumo, cuando vos no tenés referencia de lo que vale tu plata, el ahorro es muy difícil sostenerlo. ¿Por qué? Porque no hay a cualquier persona que le sobre un peso, no lo guarda porque sabe que el peso no vale nada. ¿Por qué? Por los problemas de desinteligencia económica. Y el dólar al que puede acceder es el dólar blue. Sí, que está carísimo. Entonces esa persona dice, yo frente a esa situación, si me sobra un peso, lo gasto. Sí. Esa es una primera consideración. Por otro lado, en materia turística también hubo cosas positivas. El famoso Ahora 12. El previaje. El previaje. El previaje fue fantástico. Fue fantástico. Para zonas como la provincia de Salta, deberíamos estar agradecidos de eso. Ahora, también es cierto que la situación ahora se va a complejizar, entonces tenemos que seguir buscando potenciar nuestra plaza a partir de los beneficios que podamos dar desde la provincia también. Y yo creo que la situación, para sintetizarla, es, no hay ahorro, entonces lo gasto en consumo. Y en alguna medida eso fue positivo, y es positivo, y lo vemos en la obra pública y en la obra privada, porque también es un refugio de valor. Pero además yo creo que la obra es la verdadera copa que derrama, porque esa derrama en serio, da empleo. Es un dinamizador de la economía, sí, siempre sí. lo fue. Los Estados Unidos, frente a una crisis muy grave que tuvieron en el año 1930, lo tuvo el mundo, pero empezó en el epicentro financiero de Wall Street en el año 30, salió con un programa que se llamó The New Deal. El New Deal que empezó justamente con la potenciación de la obra pública. Entonces, políticas keynesianas, que le llaman a algunos economistas, pero en alguna medida es un sector dinamizador de la economía, sin duda. Ahora, se dijo a nivel nacional, y dijo Mansur, se lo dijo a todos los intendentes, se lo dijo a todos los gobernadores, vamos a mantener la obra pública va a continuar tal cual como está, hay plata, faltan proyectos. Está muy bien, yo creo que sobre todo la plena ejecución de los presupuestos, hay que ir sobre eso. Y hay proyectos súper estratégicos como el que estamos viendo, la necesidad del gasoducto para poder transportar el gas que sale de Vaca Muerta, la energía al centro del país. Todo eso tiene que ver con lo estratégico y ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Cómo ve el gobierno de Gustavo Sáenz a nivel económico? Las provincias, y Salta no es la excepción, vis a vis lo que fue la nación, están en mejor posición económica porque se les reconoció en su momento el 15% que se les detraía de la base de coparticipación y le reconoció la Corte Suprema que debían reponérsela, y por otro lado en los pactos fiscales que se fueron haciendo hubo una cierta compensación. Yo lo que veo que no podemos en materia impositiva seguir distorsionando lo que son ingresos brutos, es decir, ahí la Argentina y la provincia también va a tener que rediscutir eso, porque realmente es elevado la tributación a partir de un impuesto que es conocido como distorsivo. Por otro lado... ¿Por qué distorsivo?
Porque va en toda la cadena, es decir, al final del día vos no es como un impuesto final sobre el producto, sino el insumo tiene un impuesto de ingreso bruto, después del insumo 2, el insumo 3, el insumo final, el Claro, producto final, todo, y entonces todo al tiene que pagar finalmente ingreso terminas bruto. pagando, y lo que tiene que ver también cuando lo ves desde las distintas provincias, el paso que vas pasando de una provincia a la otra tienen distintos tipos de tributación. El problema tributario en la Argentina es un tema a revisar. Entonces, ahí me parece que es importante. Hay un gran desafío en la provincia, que es que las cuencas hidrocarburíferas están bajando, producto de la potencia de Vaca Muerta, entonces ahí tenés unas regalías declinantes, y eso vamos a tener que buscar una salida mucho más estructural. Yo creo que hay que prestarle muchísimo más atención a eso, dinamizar la provincia desde el punto de vista económico, entendiendo eso, pues si no vamos a tener, sobre todo en el norte, vos que estás, preguntá, Sí. y seguramente te van a decir la preocupación que tiene, que está pasando con todas las áreas de hidrocarburos que hoy no tienen la contención social que solían tener. Bueno, Lo hemos visto en el capítulo Refinor. sí, sí, El sí. capítulo Refinor es una situación preocupante porque vos tenés las cuencas declinando y no tenés reemplazo. Entonces yo creo que hay que hacer una suerte de planificación y exteriorizarla mucho más fuerte de a dónde vamos en esa materia. Tengo algunos mensajitos, ¿le ¿Cómo? parece? Se los leo, doctor. A ver, vamos con los mensajes. Primero me dice, ¿qué es lo que opina sobre Massa? Massa, yo creo que, a ver, dentro de la coalición gobernante entró como el socio minoritario de equilibrio, el socio de arbitraje. Me parece que cumple esa función. Tiene un gran desafío hoy y, digamos, como dirigente creo que ha ido escalando en su carrera política y hoy tiene el desafío de demostrar si verdaderamente los equipos que cuenta o dice contar están a la altura de las circunstancias. Y eso nos va a ayudar a Salta, por ejemplo, teniendo en cuenta que Gustavo Saden era su candidato a vicepresidente. Mira, yo creo que más allá de los personalismos, nos va a ayudar en la medida que esto salga para adelante y saliendo del capítulo Salta, porque digamos, es reducir o sintetizarse a un concepto muy escaso, que es que porque tengo una relación personal, voy a estar mejor o peor. Acá, el principal desafío es que logremos que la Argentina salga a flote, o por lo menos salir de esta situación de emergencia. Si logra eso, va a ayudar a Salta, a Tucumán, a Jujuy, a todas las provincias. Otro mensaje dice, hoy los pobres tienen mejor poder adquisitivo que muchos, dice, porque hay empleados que se rompen trabajando. Bueno, uno lo puede ver en los espectáculos, por ahí, en los restaurantes, porque uno iba a ciertos lugares que eran para cierto tipo de público, pero ahora se ve que hay más inclusión. Por ejemplo, ¿usted coincide con eso, A ver, doctor? yo veo dos cosas y tiene que ver con lo que decíamos, la necesidad de fortalecer el aparato productivo y de empleo formal versus lo que es la informalidad y el asistencialismo. Es decir, el empleo formal hoy está en las líneas más bajas, están abajo del nivel de pobreza, con lo cual también hay una pelea entre el que trabaja, dice, che, yo trabajo todo el día, genero y pago impuestos, y al final del día no estoy en una situación muy diferente al que recibe el plan social. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ir a una planificación donde se premia al que trabaja, al que está en un plan social por necesidad se lo asista hasta que consiga trabajo. Dinamicemos los motores de producción, pero esto no puede ser en forma permanente. Otro mensaje dice, el previaje fue fantástico para un grupo de gente, el que viaja, los hoteles y otro, la gran verdad es que lo pagamos todos, me dice Sí, el oyente o televidente. Sí, pero también, digamos, lo que derrama, por eso tampoco creo que sea y por eso hice el comentario, de que no podemos enamorarnos de esas políticas porque no son políticas permanentes, son shock de impulso que se intentaron darle. No nos olvidemos, le diría con todo respeto al oyente, de dónde veníamos, de una pandemia en donde todos los hoteles estaban cerrados, estaban todas las cadenas turísticas cerradas. Entonces, todo eso puesta en valor para evitar que se fundan, de la misma forma que dieron las asistencias, los ATP, los IFE, bueno, cumplió ese objetivo. Y cumple bien. Ahora, coincido que no es una herramienta que tiene que ser en forma permanente. Otro mensaje dice, este país es rico, no le echen la culpa a Ucrania, acá tenemos todo lo que tenemos que tener. Bueno, no es tan así porque todo...
Bueno, pero sí, por eso dependemos yo de coincido, todo, ¿no? coincido en que tiene un potencial enorme, lo dije, en materia de productos, bienes, servicios que podemos exportar al mundo, Argentina está en condiciones de hacerlo. Tenemos que generar las condiciones, sin duda, para avanzar en esos niveles de producción. Eh, Hay un punto importante, ¿no? Ámbito financiero, por ejemplo, publicó que algunas mineras de Salta estaban sacando productos que no declaraban. Y Bueno, vemos otros vendedores de grano y demás que sacan productos por Paraguay y después no terminan declarando, después los ingresan pagando de otra forma. ¿Cómo se puede acabar con todo eso? Porque por un lado, sí, uno puede decir, el gobierno no nos da lo que nos tiene que dar, pero la Argentina está lleno de argentinos que hacen todas estas cosas que son sí. increíbles, ¿no? Yo creo que con una política de encuentro, es decir, la informalidad finalmente, ese 45% del que hago mención, tiene que ver con desencuentros. Desencuentros en que no se confía en el sistema, desencuentros que hay algunos especuladores o hay algunas personas que se manejan ya por fuera de la ley, pero también creo que tiene que ver con una política de generar confianza en un norte común que podemos tener todos los argentinos. En la medida que eso no está, obviamente es el sálvese quien pueda. Dentro del sálvese quien pueda hay algunos que son más exagerados y otros menos exagerados en sus malos comportamientos. Bueno, se vio con el tema también de las facturaciones de compras de cosas de afuera que por ahí no existían, que es lo que le pidió Cristina al exministro Guzmán que controle, caso como la empresa Techin, que le dieron dólares para comprar insumos y terminó comprando una fábrica en Luisiana con esos dólares, entre otras cosas, ¿no? Sin duda, yo creo que tenemos que trabajar en una línea de transparencia en el manejo de la cosa pública y en el manejo. También se han comprado muchísimos activos, aviones que se han comprado al dólar oficial cuando eran bienes suntuarios que no necesitaban ser comprados. Sí. Entonces, por supuesto que hay que revisar todo eso. Hay un senador uruguayo que dijo que el problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. ¿Lo escuchó? Una frase totalmente. Ayer estuve con el embajador de Uruguay y me quejé sobre ese punto para que por lo menos haga una declaración pública en el Uruguay. Sí. Me parece que es una frase totalmente fuera de lugar y propia de quien es uno, digamos, un provocador sin mayor nivel de educación. ¿Y qué le dijo el embajador? No, iba a ser un descargo, o por lo menos iba a ser tomar nota de mi descargo. Claro, si nosotros nos enojaríamos le diríamos, vitete de ustedes, muchachos, entre otras cosas, ¿no? Por eso creo que es falta de educación y sí. no colabora en nada, digamos. Otro mensaje dice, el panqueque Massa ya fracasó, dice, no hay ningún cambio estrafalario, no hay medidas que realmente impacten. Si usted fuera gobierno, conociendo todo lo que conoce de economía, ¿qué haría con los ojeros, por ejemplo? Entre que exporten, no exporten, no le cobran las retenciones, les baja el monto. Yo creo que hay que dejar de estigmatizar al que produce, hay que dejar de estigmatizar negativamente al campo. Por ejemplo, la síntesis del silo bolsa, dice no, porque él tiene silo bolsa. ¿Por qué? El que tiene dólares lo tiene que liquidar al dólar oficial, entonces también. El que tiene un ahorro, ¿sabes cuánto tienen los argentinos? Hay fuera del sistema 400.000 millones de dólares. Ese es el gran silo bolsa de la Argentina. Entonces volvamos al concepto de confianza, superar esos antinomio. 400.000 millones de dólares, ¿dónde están? Fuera del sistema. ¿Y dónde puede ser están? Que en el exterior o fuera del sistema bancario, en la caja de seguridad, y digamos una serie de lugares donde pueden estar. Pero digamos, ¿qué digo yo? Empezar a estigmatizar quién es el gobierno con esas cosas, primero es injusto. Entonces, porque inclusive le decían algún chiste a algunos políticos que dicen, ¿por qué no liquidan sus dólares al dólar oficial? Pensando en los que del kirchnerismo, ¿no? Sí, Políticos sí. del kirchnerismo. Y yo creo que tampoco, digamos, no es la solución. La solución es encontrarnos entre los argentinos, buscar soluciones compartidas y empezar a confiar en nosotros. Esperemos que así sea. Gracias por venir, José. Por favor, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Buena Fuente.